Olímpica Estéreo, el doctor Alberto Páez, a quien le damos gracias por recibir nuestra llamada de Olímpica, porque hay dos temas importantísimos que vale la pena consultarle a la abogada. Claro, doctor Páez, muy buenos días. ¡Feliz año! Y si él vino Feliz ayer. año a todo el equipo de Olímpica Estéreo, a mi querida Dalia y a todos los oyentes. Feliz año y mejor prosperidad, salud y bienestar para todos. Bueno, doctor Páez, la primera pregunta. Pues el Tribunal Superior de Cundinamarca condenó a la Nación a indemnizar a Carolina Sabino con 520 millones de pesos y presentarle unas disculpas públicas por haber filtrado una conversación telefónica en la cual ella le estaba contando a su hermana que iba a abortar o que había abortado. La pregunta es, ¿esta es la última instancia o pues la Nación puede utilizar otro recurso para evitar el pago de esta cantidad de dinero? Apelar. Bueno, Negra, sí, tal cual como tú lo mencionas, efectivamente ya esto fue la decisión definitiva a través de un recurso de apelación que interpuso la Fiscalía, es más, quien realmente en este caso están condenando a la Nación, principalmente por actuaciones irregulares o ilegales de la Fiscalía General de la Nación, y ellos interpusieron porque esto fue la decisión de una primera instancia y está siendo confirmada por el Tribunal de Cundinamarca esa decisión, ampliando un poco desde el punto de vista legal los conceptos que dijo la primera instancia, así que se puede dar a entender que esto es una decisión absolutamente definitiva y que ya hay cosas juzgadas al respecto. ¿A qué le toca al gobierno? A la Nación. A la ¿Quién nación? paga esa? ¿Quién paga esa indemnización de 520 millones, doctor? La Nación, claramente, pero obviamente la Nación es el que paga este tipo de indemnización por los errores que puedan cometer las diferentes entidades, pero está claro que en este caso, en el concepto del tribunal, es el ente acusador quien tenía el deber de mantener la reserva del proceso, y como se evidenció dentro del trámite, no ocurrió, ¿no? Y esa filtración, como ustedes lo dicen, que terminó, como nos acordamos de ese caso, que en ese momento electoral, con el hacker Sepúlveda, pues en ese momento utilizaron esto como parte de esa campaña electoral y se puede decir una actuación absolutamente politizada. Recuerden también ustedes que, simplemente para recordar, ese caso fue emblemático porque a Carolina Sabino casi que le hacen una persecución directa y fueron pruebas que se encontraron en el camino en la investigación del hacker Sepúlveda. Terminó la Fiscalía inspeccionando lugares diferentes a donde había ocurrido el hecho. Empezó haciendo verificaciones de campo con una investigación completamente diferente y aperturada completamente diferente a la que era inicialmente. Y obviamente a través de un delito que en ese momento la misma Carolina Sabino tenía la excusa establecida en la ley para no ser investigada. Entonces, realmente es una condena, para mi modo de ver, justa, y ojalá las indemnizaciones en este país fueran mayores para que realmente existiera un desincentivo real a las entidades, tanto públicas como privadas, para no cometer estos hechos tan macabros que ocurrieron en contra de Carolina Sabino. Abogado, cambiando de tema, hablemos de Freddy Urbano, porque hace pocos días nos enteramos que va a ser llamado a juicio por el caso que todos conocemos, lo que ocurrió en el año 2021, donde lamentablemente en este accidente pues murió una mujer. Karen Molina, la joven. De ser hallado culpable el cantante, ¿cuántos años podría pagar de cana o qué se podría hacer? ¿O con plata puede salir? ¿Cómo es el proceso acá? Bueno, miren que este caso, ustedes lo hablamos anteriormente en la mesa, ustedes me llamaron en su momento, eso fue por allá en el 2022, si no estoy mal, por allá por julio del año pasado. Y cuando hablamos en la mesa, me acuerdo de la discusión que si se había volado el semáforo en rojo, que él decía que había sido el taxista, que si había alcohol o no, porque se negó a la prueba de alcoholemia. Aquí la Fiscalía ya entrando en una supuesta acusación que va a ocurrir el día de mañana, en teoría en el juzgado 39 penal del circuito. Él podría estar enfrentando, dependiendo si es hallado culpable de los hechos y responsable, entre 17 a 37 años de cárcel, porque lo están metiendo por el tema de homicidio con doloso, homicidio con dolo eventual, y en caso de que eso sea demostrado en el juicio, estaríamos hablando de una posibilidad de 17 a 37 años de cárcel. Pero ahora, el año pasado que nosotros lo hablamos, cuando usted nos explicó todo lo que había en el derecho, también usted consideró eso, que lo iban a llamar a juicio, que de todas maneras tendría que haber un juicio.
pues que no era así, no, Así es que se voló, no, es que pasó, no, es que no hubo prueba. No, tiene que haber un juicio. Y las pruebas indicaron que en la acción el vehículo que aparentemente conducía Burbano, porque todavía no nos consta, chocó contra el taxi en que se transportaba Karen Molina, la joven de 22 años, que lastimosamente pues falleció por la violencia del impacto y no tenía nada que ver en esto, y otras 2 personas pues resultaron lesionadas. Así es que, me acuerdo, el artista fue retenido, fue trasladado a la orilla de Puente Aranda para legalizar la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento. Cuando a uno le dan medida de aseguramiento, ¿qué le están diciendo, doctor, para que la gente tenga claridad de esto? Mira, es tan importante lo que estás diciendo que yo me acuerdo que en ese momento que lo dialogamos, cuando uno haciendo aquí una catarsis bien importante, todo el mundo decía que ya había sido liberado. ¿Se acuerdan que los comentarios eran que cómo así que lo liberaron, que la justicia, que esta es la justicia de nuestro país? Y que en ese momento, en la entrevista, esa era la pregunta problema que nos hacían dentro de la mesa. Pero eso significa que entonces ya quedó libre y por tanto se pueden pasar, como se dice, por la faja, el hecho de que haya un muerto y el tema. Y yo les respondí exactamente lo que usted está diciendo. Esto apenas empieza. Después viene el juicio. Y ahí va a tener que defender, ya no con una simple indagación directa sobre una supuesta prueba de alcoholemia que no se realizó por un policía o porque se negó o no en la cantante, en un juicio con un estándar probatorio. Me acuerdo que esa fue la prueba, esa fue la frase que utilicé en la entrevista. Ya en un juicio penal, este momento ya empieza a ser mucho más complicado. Para responderle su pregunta de manera directa, tal cual como usted lo menciona, esa etapa preliminar no implica ni un prejuzgamiento, ni mucho menos una sentencia concreta en el caso que se esté en ese momento abriendo por los hechos respectivos. Esa medida de aseguramiento puede llevar, ya, de alguna manera u otra, por el hecho de que pueda existir una posible fuga, o porque la persona efectivamente tenga algún tipo de antecedente, o porque efectivamente los hechos son tan claros de que se hace necesaria esa captura. Pero en este caso concreto, él se le liberó en su momento para que enfrentara el juicio en libertad, pero el juicio viene ahora sí es que viene el juicio. Es decir, vamos a ver exactamente qué revela las pruebas de la Fiscalía. Entonces, mañana lo que la Fiscalía General va a presentar las pruebas documentales y testimoniales, el miércoles, perdón, como quien dice, voy a justificar la hipótesis que tienen los investigadores de la Fiscalía sobre el caso, es decir, si hay acusación es que manejó de manera imprudente y que además pues ni siquiera ayudó a las víctimas. No, y que la defensa estaba manifestando que la culpa era del taxista porque pasó el semáforo y de ahí se estaba pegando. Abogado, sáqueme de una duda de desconocimiento. ¿Qué es dolo eventual? Y se lo pregunto es porque justamente la defensa del cantante está atribuyendo pues esta modalidad de dolo eventual. ¿Qué es dolo eventual? Sí, miren que más que la defensa de la Fiscalía está presentando este tema del dolo eventual, que viene siendo, para tratar de ponérselo en palabras castizas, es cuando el sujeto que se le acusa de cometer un acto asume como probable la comisión de la conducta punible, del tipo objetivo, dicen los penalistas, y a pesar de ello actúa asumiendo la posible producción o ejecución de esa conducta punible. Entonces, en este caso, lo que está diciendo traducido al idioma castizo viene siendo que esa persona, sabiendo que se iba a embriagar y que iba a tomar un automóvil, podía asumir el riesgo de atropellar a alguien y lo hizo de manera consciente, asumiendo la responsabilidad de atropellar a esa persona. O sea, no podemos alegar una culpabilidad en ese caso, sino un dolo. Ya que es conocido por todos que si manejamos embriagados, que si vamos a tomar, no podemos manejar. No. Y en el momento que manejamos, estamos asumiendo el riesgo de cargar con las posibles víctimas, en este caso, de fallecimiento que ocurrieron en el caso concreto. Esa es la teoría de la Fiscalía, que obviamente hace que la condena sean por los años que les estoy mencionando, de 17 a 37, porque cambia por completo un homicidio doloso, un homicidio con culpabilidad. Yo manejo mejor borracho. Diga. La palabra. Doctor Alberto Mario Páez, si lo quieren seguir en redes, si quieren hacer una consulta extramicrófono, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo ubican? Yo que tengo un dolor eventual. Acá en... No, pero no esos dolores, Barbarita. A ver, Barbarita. ¿Cómo lo podemos ubicar en redes, doctor?
Mi querida Dalia, en mis redes sociales, Alberto Páez B, con B grande al final, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en cualquier otra red, @Alberto Páez B. Muchas gracias, doctor Páez, por recibir la llamada de Olímpica Estéreo. Aquí le tienen una... pensé que le iba a hacer una pregunta. No, eso- Muchas gracias, Doc. No se la suelte a Jorge que No suelte. comienza con las personales. No. No. Esta es la pública, la de los